En el segmento AFP Reservas te orienta siempre procurando la importancia de la educación previsional y llevar información oportuna, veraz y clara sobre el sistema dominicano de pensiones. Vamos a conocer en esta ocasión todos los detalles sobre la pensión por sobrevivencia y nos acompaña, como cada martes, la jurista experta en seguridad social, Leimi Lora. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Leimi? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Después de escucharla y verla, mucho mejor. Gracias. Hablemos antes de entrar en este tema que ya lo hemos promovido y sé que mucha gente lo está esperando. Creo que también sería bueno aprovechar a Leimi Lora para hablar un poquito de un tema que se ha movido en las últimas semanas en las redes sociales, en la preocupación ante los medios, incluso en el Congreso Nacional, ha llevado a publicaciones tanto de la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Fondos, de administradoras de fondos de pensiones, también las superintendencias de pensiones y muchísimos más, incluso hasta Proconsumidor y otras instituciones, hablar en torno a ciertos descuentos, por llamarle de alguna manera, o niveles que han bajado en las en el dinero que uno mantiene en su administradora de fondo de pensiones, si bajó la rentabilidad o bajó, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora tengo menos dinero? ¿Qué explicación oficial se ha dado sobre ese tema? Sí, gracias Roberto. Antes de verdad de entrar en el tema que teníamos en agenda de hoy, es importante, como tú bien señalas, aprovechar el escenario para aclararle a la gente. No ha habido una baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones. O sea, el dinero del trabajador que se encuentra administrado por las AFP, incluida nuestra AFP Reservas, se mantiene bajo los mismos parámetros de rentabilidad, o sea, el porcentaje, la tasa que te garantiza el instrumento donde invertiste desde el día 1 en que se colocó el dinero. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nuestras autoridades monetarias tomaron unas decisiones que afectan la política monetaria nacional a raíz justamente vamos a decir, la secuela de la pandemia, y luego vino entonces la guerra de Ucrania y Rusia, que ha impactado no solo la economía nacional, sino que es un tema mundial, y eso ha provocado entonces una baja de la tasa de dólar, de la tasa de cambio entre peso y dólar norteamericano. O sea, para explicarle a la gente, porque la gente, el al final ve menos dinero en su cuenta. Es correcto. Entonces, eso no quiere decir que haya bajado la rentabilidad. O sea, lo que usted tiene ahí depositado sigue valorizándose sobre la tasa original con la que entró en el mecanismo, en el instrumento que se escogió. Esa tasa es inamovible. ¿Qué pasa? No ha habido movimiento, tal cual como tú dices, la tasa de interés, tasa de interés de esa inversión que o de esa inversión no se ha no movido. se ha movido. O sea, no es que se la modificaron y que le bajaron, no, eso sigue igual. ¿Qué pasa? Al bajar, al tomar decisiones el Banco Central para que no se disparara la tasa del dólar, de hecho bajó. Así Está es, creo que a 55. drásticamente. Duro bajó de 57, 58. Casi ahorita estuvo ahí rondando los 60 a 55. Bajó eso a la hora de usted cambiar el peso versus dólar. Bueno, ahí por supuesto que baja la El monto que se valorización. ve reflejado, y te digo por qué pasa eso, Roberto. Las normas le exigen a las AFP que los estados de cuenta se reflejen en moneda nacional, léase en peso dominicano. Quiere esto decir entonces que aún y cuando las AFP quizás quisieran mostrarle a sus afiliados cómo está la inversión, porque recordemos que se ha aclarado, lo aclaró la Superintendencia de Pensiones y lo aclararon las propias AFP a través de su gremio, de su organismo gremial, donde dice claramente que más de un 20% está invertido en moneda extranjera, en este caso en dólares norteamericanos. Entonces, si lograran establecerle en el estado de cuenta al trabajador cuánto es el monto que tiene en dólares y cuánto es el monto que tiene en peso, el trabajador vería que no ha perdido dólares, o sea, no ha perdido la inversión ni la rentabilidad de la inversión. Ahora, como tengo que colocarte el monto de tu estado de cuenta, el saldo que tú tienes acumulado en pesos dominicanos, eso te afecta el monto que te doy en redondo, porque tengo que calcular esa inversión que tengo en dólares a la tasa promedio de cambio del momento en que emito el estado de cuenta. Ahora bien, esto es una situación
transitoria y coyuntural por los hechos que ya relevantes históricos, sociales, políticos y económicos que estamos viviendo. O sea, que prontamente, justo por el tema de recaudación y de colocación de nuevos dineros que vienen por la aportación continua, porque recordemos que los fondos de pensiones están destinados a tener un crecimiento exponencial. Exponencial quiere decir que todos los meses va a crecer, porque todos los meses el trabajador y el empleador están obligados a realizar la aportación. Entonces, esta situación prontamente, vamos a ver, ya tan pronto la tasa cambiaria se estabilice, porque lo lógico es que haya una alza nuevamente al dólar, no sabemos hasta qué punto va a llegar, eso tendríamos que llamar a nuestro gobernador del Banco Central y a su equipo, ¿verdad? Para que nos den unas aclaraciones, como me preguntó uno, ¿y por qué no le avisaron a uno? Digo, está fuerte esa. Entonces, pero ya vamos a ver también cómo por esa recolocación de nuevas aportaciones, tu estado de cuenta se va a estabilizar otra vez y vas a ver nuevamente el dinerito como a ti te gusta. Ahora bien, yo soy una banderada de que nuestras autoridades, atendiendo justamente a que estamos viviendo nuevas eras, nuevas épocas, deben también flexibilizar las normas para precisamente poder paliar este tipo de disrupciones mediáticas, este tipo de reacciones de la población, que a mí lo que más me alegra de todo esto, yo quiero que tú sepas, es que la gente se está empoderando de lo que es el sistema de pensiones. La gente está indagando, la gente se está preocupando y ocupando de su dinero. Antes alguien ni revisaba el estado de cuenta de lo que tenía acumulado, de cómo se iba invirtiendo, cuál era la rentabilidad y hasta dónde esa flexibilización que usted quiere. Por lo menos que permitan que en los estados se pueda colocar las inversiones en las monedas en que están colocadas, o sea, que permitan, está bien, te puedo poner el saldo total que tú tienes en moneda nacional, pero déjame clasificártelo también. En los estados se genera lo que es el PAI, como una grafiquita, donde te ponen los porcentajes donde te ha invertido tu dinero, dependiendo del instrumento donde esté colocado ese fondo que administra la AFP. Entonces, cuando tú tienes eso, que te pongan también cuánto hay invertido en dólares y cuál es el monto que significa esa inversión en dólares, que tú también lo puedas ver. Quizás sí, claro. Y digo, de las crisis salen las mejores oportunidades. Esto es una oportunidad también para que evaluemos este escenario y la gente también conozca que su dinero no solamente se invierte en pesos, sino que también hay una apertura para colocar dinero en moneda que se supone que son más sólidas que el peso dominicano, que aunque ha habido una baja, pero el dólar siempre ha tenido un valor por encima de lo que es el peso. Bueno que nuestro peso se está apreciando y no ha generado aquí un momentico incómodo, pero la gente que no se preocupe, que su dinero está ahí con la misma rentabilidad, porque también tú mismo mencionaste el tema proconsumidor. Hay una institución, un organismo como Defensa Proconsumidor que ha dicho como que hay que las AFP van a tener con su dinero, porque la cuenta de garantía de rentabilidad mínima, ¿tú te acuerdas de la que hablábamos la semana pasada? Que las AFP no tienen que responder por eso, porque no ha habido ningún problema con la rentabilidad. Hay un problema de tasa cambiaria. Lo que bajó fue el costo del dólar y eso ha impactado el saldo que tienes en tu cuenta. Ya. Ha impactado en términos de traducción de moneda a moneda. Sí, de la convertibilidad, para que usted lo pueda llevar a la moneda local. Pues vamos a hacer una breve pausa y retornamos con Leimi Lora para hablar del tema que nos ocupa hoy, gracias a los amigos de AFP Reservas, en torno a las pensiones por sobrevivencia. Hablamos de ese tema después de los mensajes que siguen. Ahora sí. Vamos a hablar sobre pensión por sobrevivencia. Muy bien. Antes de eso, recordarles que si tienen inquietudes o comentarios, pueden contactarnos a nuestros canales de contacto, al WhatsApp 809-467-3390, a nuestro correo afpreservasteorienta@afpreservas.com y por nuestros canales también en redes sociales. Bueno, ustedes saben que el tema de sobrevivencia también es otro tema que desde que sale un ruidito de pensiones, de una vez comienzan a recordar que la gente no reclama sus pensiones, que a la gente no le devuelven el dinero, que las AFP si se pasa las de Caín para buscar esos chelitos, que si te piden tantos papeles. Tiene muchísimo dinero de gente que no ha ido a buscar ese dinero, que se lo retienen. Señores, como hemos logrado, creo que probar hasta ahora, los procesos ante las administradoras de fondos de pensiones, como es el caso de nosotros AFP Reservas, son ágiles y rápidos. ¿Qué es lo principal que una persona que vaya a solicitar tiene que saber? Reconocer en primer orden a qué AFP estás afiliado y por lo menos identificar cuáles son los requisitos que se exigen para poder reconocerte un beneficio. En el caso de la pensión por sobrevivencia, como su nombre bien lo indica, quiere decir que un afiliado que estaba cotizando al sistema de seguridad social, específicamente a una AFP,
fallece y que al momento del fallecimiento deben suceder dos cosas. Uno, que estaba cotizando cuando falleció, o sea, que estaba activo en una nómina, por lo que tiene derecho a la cobertura del seguro de sobrevivencia para legarlo a sus beneficiarios. Y dos, que no haya tenido más de 65 años en ese momento. ¿Qué pasa después que una persona cumple 65 y sigue trabajando? Que el aporte que pagamos al seguro de discapacidad y sobrevivencia se pasa a la cuenta de capitalización individual. Entonces, no cotizamos un 8.4, cotizamos un 9.4% a nuestra cuenta de capitalización individual. ¿Por qué? Porque se presume que una persona con más allá de 65 años, el riesgo es muy alto, primero, para cubrir ya cualquier discapacidad o sobrevivencia, evidentemente, y en segundo orden, porque por edad ya es una persona que inmediatamente pasaría a recibir un beneficio de vejez. Esas son las presunciones por las que más o menos se toma el tema de cobertura. O sea, para entenderlo con la gente, si fallece una persona, Natanael, que tiene 70 años. Que Dios lo libre, ¿verdad? Bueno, es otro Natanael, porque tú dices que tiene 70 años. Claro. No es nuestro Natanael. Muere nuestro querido Natanael, 70 años. Ha estado cotizando todo aquí con esta empresa, de todos los dineros. ¿Qué pasa con la esposa de Natanael, con la hija de Natanael? ¿No tiene derecho a esa pensión de sobrevivencia? A una pensión no, por el tema que te decía de la edad, porque ya Natanael no va a estar cotizando al seguro de discapacidad y sobrevivencia. Natanael, todas sus aportaciones se van a ir a su cuenta personal, a su cuenta de capitalización individual. ¿Y qué pasa con ese dinero? Efectivamente, tenemos dos escenarios importantísimos ahí. Un afiliado que fallece, que esté cotizando, y un afiliado que fallece, que no legue una pensión por sobrevivencia. En el caso de Natanael, Natanael le va a dejar a su familia en calidad de patrimonio todo el saldo de su cuenta de capitalización individual. Entonces, lo que él tiene ahí, lo que ha ido capitalizando desde que empezó a trabajar, empezó a cotizar, porque no solo es comenzar a trabajar, es comenzar haya cotizado. Haya cotizado. Suponte que Natanael, con 70 años, para volver al ejemplo, estuvo cotizando al fondo de pensiones, a la administradora, a la AFP, durante 50 años. Sí. ¿Ok? Suponte, empezó a trabajar a los 20, está bien, y ahí empezó a cotizar. 50 años. Murió a los 70. Lo que él va a dejarle a la familia, o lo que la familia puede tener acceso, es, porque él falleció a los 70 y seguía cotizando, es lo que acumuló durante esos 20 años, para que estemos claros. Si su salario era de 3,20, va a ser en función del 3,20. ¿No es así? En este caso de Natanael, le van a devolver todo lo que haya acumulado en la cuenta de capitalización individual, sí, ya claro, sea a su cónyuge o a sus hijos. Acuérdense en este caso que la cónyuge es dueña del 50% del patrimonio en caso de que haya unión libre o matrimonio sin separación de bienes, y el 50% para sus hijos. Pero ya es un tema de herencia. Ya eso de herencia. Pero queda claro que tiene que estar cotizando, falleció después de los 65, y lo que va a recibir su familia, esposa y descendientes, es lo que él tenía acumulado en ese fondo de capitalización. Más nada. Efectivamente. El saldo total de esa cuenta se lo entregamos a esos herederos. Yeah. ¿Cuál es la novedad interesantísima que se genera en el sistema a partir del año 2020? Que del año 2021, perdón, fue marzo 2021, que esos herederos no tienen que pagar los impuestos sucesorales. Exacto. Ya simple y sencillamente con cumplir con la entrega de la documentación que exige la Superintendencia de Pensiones, que es un legajo un poco, vamos a decir que son documentaciones que no es que son muchas, lo que pasa es que son necesarias. Tú necesitas el acta de defunción, tú necesitas copia de las cédulas de aquellos que van a reclamar el beneficio, tú necesitas actas de nacimiento y tú necesitas un acto de determinación de herederos o un acto de notoriedad donde se establezca claramente, legalizado por un notario público con fe pública, ¿verdad? Una persona seria que dice que real y efectivamente ustedes son los únicos herederos de esa persona, porque recuérdense que es dinero que estamos pagando. Una pregunta en el caso de Natanael. Después vamos a pasar para los menores de 65. Pero, por ejemplo, Natanael no está casado oficialmente de papeles, pero el concubinato está reconocido.
Sí, claro. Tuvo ¿no? hijos. Y el concubino es un beneficiario. No cuestionamos eso. En Ya. el sistema no se Entonces, cuestiona. no hay que llevar acta de matrimonio ni nada de No, eso. lo que tienes que llevar con el acto de notoriedad, tú salvas, porque en caso contrario, tú podrías depositar una declaración jurada de unión libre, que es un documento que te lo firman 7 testigos, donde se dice claramente que ese señor o esa señora que falleció, bueno, Natanael, porque murió, pobre Natanael. Natanael con 70. Entonces, la compañera de vida de Natanael tiene que Sí. llevar un documento Ahora. que se llama declaración jurada, donde 7 Ajá. testigos afirman que ella y él tenían una convivencia que no les Ajá. impedía estar juntos, o sea, que ninguno de los dos tenía otra pareja. Ahí voy a llegar. Espérate un momentico, Ley. Muere Sí, porque se Natanael. pone, yo creo que tú me vas a tener que invitar a Espérate. otro programa. Mira ahí, Espérate. Muere mira ahí un Natanael. ay. Muere Natanael, 70 años. Ya sabemos que Sí. va a recibir lo que tenía capitalizado en su cuenta del fondo de pensiones. Perfecto. Tiene una compañera, no se casó de papeles, pero ya sabemos que se reconoce el concubinato, con quien tuvo 3 hijos. Pero estaba en concubinato, porque tampoco se casó, con una vecina con la que tuvo un hijo. Lleva su apellido también. ¿Qué pasa? Porque no van a ir allí en el fondo de pensiones, a la AFP Reserva, 2 viudas, una con 3 hijos y la otra con 1. ¿Qué pasa ahí, bebé? Y yo quiero que tú sepas, Roberto y Miralba, que sepan y que sepa nuestra audiencia, que no es 1, ni 2, ni 3 los casos que a mí me ha tocado ver Vida, de las yo 2 que van sé, a buscar su yo puedo pensión. escribir. Tú ves que Robertico Salcedo hace película y eso. Eso es una cosita. Yo puedo hacer la gran película, el drama de esto. ¿Qué pasa con ese caso? Diario de cada día nuestro. Claro. Quiero que sepas que por eso es la importancia y qué bueno que tú tocaste eso, porque como dicen que las administradoras de fondos de pensión, entre las que se encuentra nuestra AFP Reservas, fuñen tanto para pagar un beneficio. Lo que la gente no ve es que esas son las situaciones que se presentan diariamente para reconocer un beneficio. Entonces, en esos casos, lo lamentamos por las concubinas o por las compañeras de vida, a quien les va a tocar 0. No me digas. Si dos reclaman, Ay, le toca ay, 0. ay, Pero es ay. que la ley dice que el 50% es para la No, mujer y el en 50% para este los hijos. caso, como ¿Y los existe hijos? el elemento probatorio de Ajá. que entre esa persona que falleció no había una relación monógama, o sea, Ajá. había un impedimento para él tener una relación con cualquiera de ellas dos, o sea, la triangulación que se genera Sí, por la tener dos poligamia está compañeras de prohibida. vida, impide entonces el reconocimiento del beneficio para cualquiera de esas compañeras y todo el patrimonio se va a legar entonces a los hijos sobrevivientes. Incluyendo a los que se reporten hijo, con sí. él. A los hijos no se les cuestiona nada. No, ¿de qué madre vienen? Sí, recuérdate que ya nosotros no tenemos en nuestro código ni en nuestras leyes civiles, ya no se habla de hijo natural, ya eso se dejó desfasado, gracias al Señor, hace muchísimos años. O sea, ya todos los hijos se reputan legítimos y todos tienen igualdad de derechos al momento de recibir un beneficio. Ya. Bueno, ahí está aclarado. Yo tenía otro tema, pero ese es un poquito más complicado. Gira en torno a la realidad de Natanael también, pero bueno, ya que estamos aquí en esto, se da, bueno, ya hablamos de la monogamia y por ende tiene que eso estar claro, porque para los que tienen novias y eso, Natanael y ese muchacho. Ahora, pasa que Natanael no tuvo hijos, pero vivió durante 50 años con un amigo. Que, bueno, su amigo de la vida lo acompañaba a la fiesta, su compañero contemporáneo con él, a veces uno lo veía dándose unos besitos en la boca, pero una cosita sencilla, amor de esa. ¿Qué pasa en eso? Ese caballero que vivió con Natanael, que quizás adoptaron hasta un niño, óigame por dónde voy, ¿qué pasa con eso? Mira, Roberto, tocaste un tema súper sensible. Yo le voy a pedir permiso a FP Reserva, yo voy a hacer una recomendación, porque no hay forma alguna de pagarle ni devolverle el saldo acumulado, ni pagar un beneficio de seguridad social a ese amigo. Ajá. Y en este caso, mi recomendación es que si usted está en una condición como esa y nos está escuchando, haga su testamento.
Ya. Y Solamente bajo, bajo. Bueno, yo bajo me un imagino testamento que eso aquí, que es, en nuestro país tiene claro, validez. ya Y uno puede Claro, genera una testar, condición uno puede distinta, generas un testar. derecho distinto porque ya tú estás estableciendo claramente Claro. a quién tú quieres legar tu patrimonio en caso de fallecimiento. O sea que, ojo con Claro. eso. Ahora, para que quede claro, funciona en ese caso, en el caso de un matrimonio heterosexual, por llamarle de alguna Ya manera, hay las nos condiciones. basamos en la ley que plantea 50% para la Totalmente. esposa, 50% para los hijos. Allí el testamento queda a un segundo nivel, para que estemos claros. Ahora, un bajadero que se le ha buscado o se le puede buscar Sí, a porque esta todavía, situación, honestamente, yo no he visto ese primer caso. Lo no lo ha desconozco. visto. wow, No, no lo he visto. No lo ha Ese no visto, lo he no lo ha visto. visto. pero hay que Pero Ya. preverlo. tenemos que pensar en el futuro porque esto es pensión, esto es previsión. No, y cada día casos como el de la Talael y el novio, o sea, hay muchísimo, esto es cada día, Evidentemente. para que Sí, claro, sepa, es verdad, estamos en una sociedad inclusiva, es así. Ay, inclusiva y de todo. Natanael. Entonces, pues nada, ahí quedamos. Eso, una preguntita, Leimi, ¿eso es válido, por ejemplo, también para el que tiene 65, para no llevarlo al caso de los 70, el que tiene 65 o menos y fallece? ¿Qué pasa en esa situación? Mira, ahí entonces se genera lo que es el derecho a una pensión por sobrevivencia. Pero la pensión por sobrevivencia solamente se paga a los que la ley ha determinado como los beneficiarios de ese afiliado que fallece, que son el cónyuge o el compañero o compañera de vida, como hablamos, el concubino, en términos Sí, llanos, y claro. los hijos hasta los 21 años si son solteros y estudiantes. O sea, que tan pronto un hijo deja de pertenecer a ese rango, ya no tiene derecho a recibir la pensión por sobrevivencia, o aquellos hijos con discapacidad que están dictaminados por la Comisión Médica, pues la Comisión Médica Regional del Consejo Nacional de Seguridad Social con una discapacidad permanente, es decir, que tienen una lesión que les ha reducido su capacidad productiva y que estamos claros que esa persona probablemente ese hijo, ya tú sabes, un niño especial con alguna condición Claro. particular. Ese Una también va a pregunta, recibir, sí. una pregunta. Ya sabemos, menores de 65 o menores fallece. Bueno, ahí sí entra el fondo o la pensión de El pago de la pensión por sobrevivencia, qué bueno que sepas, Roberto, antes que tú me hagas la pregunta para que se aclare también. La pensión por sobrevivencia no la pagan las AFP. La pensión por sobrevivencia la pagan las compañías aseguradoras contratadas por la AFP. Por la AFP. Ahora, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Es un % de lo aportado durante la vida? ¿Es la póliza que se le compró a la aseguradora? ¿De qué monto estamos hablando de ese fondo o de esa pensión de sobrevivencia? Ok, en este caso, la pensión por sobrevivencia es igual al 60% de los últimos 36 salarios indexados que cotizó el trabajador que fallece, el afiliado que fallece. Ya. O sea, léase que si en los últimos 36 años tú ganabas 100,000 pesos, por poner un número rápido que ponderaríamos súper rápido, ese afiliado le va a dejar a su familia una pensión de 60,000 pesos. Ya, que eso va a ser una pensión mensual. Mensual y que incluye un salario 13 en Navidad. Ya, ahora, sigo para ti. Volvemos al escenario. Aparecen dos concubinas. Ok. ¿Qué pasa? De igual, solamente se paga la pensión por sobrevivencia. De hecho, qué bueno porque ese caso sí lo viví yo. Ay, un caso súper Dios curioso. del cielo. Sí. El señor fallece. Ajá. El señor tenía dos casas, una en el interior, una en la ciudad. La señora del interior tenía un hijo menor de edad. La señora de la ciudad tenía todos sus hijos mayores de edad. Mira quién fue el único beneficiario de la pensión. El niño de del interior. Ah. En este caso, ninguna de las compañeras de vida era beneficiaria de la pensión. Ni los mayores de edad. Ni los hijos mayores de edad. Solamente el hijo menor pudo recibir el monto de la pensión hasta los 21 años. Lo va a recibir. Otra pregunta. Si, por ejemplo, esposa con hijos menores de 21 años, estudiando lo que ya sabemos, esos son 60,000 pesos, por ejemplo, el cálculo que hiciste, que es el 60% de los últimos 36 salarios indexados, todo lo que dijiste, más el 13. Esos 60,000 pesos es para esa casa, no porque la gente piensa que es 60,000 para cada muchacho más la viuda.
No, 50 para la compañera de vida o esposa o esposo y 50% que se divide entre los hijos. Se 50%, o sea, 30,000 pesos van para la señora y los otros 30,000, si hay tres muchachos, son 10,000 para cada uno. Efectivamente. Para que estemos claros. Bien, Así otra pregunta. Si los hijos ya son adultos, la viuda, ese 60,000 pesos va solo para ella. Así es. Igual si fueran los hijos, se distribuyen los 60 entre los 3 hijos, 20, 20 y 20. Si el fallecido, la viuda o la esposa o la madre de sus hijos murió primero, el monto total va a los hijos, si son menores de 21. Si fallece el afiliado y es viudo, tú dices. Y es viudo. Sí, exacto. Entonces toda la pensión se distribuye entre sus hijos en la condición, sí, son mayores de edad también, porque espérate. Ahora voy, ahí va. Ya no es que Natanael nada más tiene 70 años. Ya. No. Si Natanael tiene 45 y fallece y sus hijos son mayores de 21 años, no les toca pensión. No. Les toca la devolución del saldo completo. Ya. O sea, se genera esa otra condición, que tú puedes ser un afiliado que no tienes beneficiarios, en cuyo caso tu patrimonio, tu cuenta de capitalización individual se convierte entonces en patrimonio que se distribuye entre los herederos que te sobreviven. Ya, si tu esposa murió, porque ya, aun cuando tengas 41 o 45 años, pero tienes unos hijos mayores también, de todas formas, lo que se va a distribuir no es una pensión de sobrevivencia, es tu fondo de capitalización que tuviste hasta ese momento en el que falleciste. Okay. Correcto. Si el señor Natanael se muere, 65 años, 64, bien, no deja señora, porque ya sabemos que no le gustaba esa cosita, ni hijos. ¿Qué pasa con ese dinero? En ese caso, los herederos, ya en ese caso hermanos, su papá, su mamá, un tío, un primo, un gato, lo que sea que se considere su heredero, va a cobrar entonces el dinero de su cuenta de capitalización individual. Ahora, y es bueno para que cerremos, porque mira, nos están haciendo muchísimas señas, Roberto. Sí, pero por último, eso es Natanael, porque sabe lo del dinero y el novio. Óyeme una cosa, pero ¿quién determina? Porque cuando es esposa, viuda, con hijos menores de 21 años, eso está claro. Ahora, no existe ese escenario. Pero queda un hermano del fallecido o queda la madre incluso del fallecido. No hay viuda ni hijo. ¿Quién determina el grado de prioridad para repartir esa pensión de sobrevivencia? Ahí tú te refieres entonces al Código Civil, donde está claramente establecida el orden jerárquico en que se sucede. Sucede de sucesoral. Exacto. En que corresponde pagar la herencia. En ese caso, padres y madres, hermanos, luego los tíos, y así se va agrandando hasta el gato familiar, hasta el último que quede. Ya. Bueno, tenemos que volver sobre este tema el martes de la semana próxima. Creo que es un tema tremendo, por lo que ya hemos visto. ¿Le pareció? Pues ahí tienen el asunto de las pensiones de sobrevivencia que tanta atención llaman para todos los asegurados, sobre todo de nuestra AFP Reservas. Si usted tiene alguna otra pregunta, yo he puesto todos los escenarios, incluso hasta los extremos. Si usted tiene más preguntas, llame o escríbale al WhatsApp de Leimi Lora. ¿Cuál es? El 809-467-3390 y también dígalo más despacio. Dígalo de nuevo. 809-467-3390 y a nuestro correo afpreservasteorienta@afpreservas.com. Ahí está. Lo que ustedes quieran saber, nos lo hacen llegar y nosotros de los fondos de pensiones y específicamente de estas pensiones de sobrevivencia. Cada caso es un mundo. Uno deja un perrito, esto, lo otro. Espérate, porque ahí vienen muchos casos. No, porque yo estoy fajado con... hay gente que está fajado con sus hijos. Bueno, hay 20,000 realidades y hay que ver cómo eso realmente se distribuye. Tanto lo que usted ha capitalizado si fallece después de los 70, como lo que le corresponde como pensión
de sobrevivencia, que ya se ha explicado que es un seguro que contrata, una póliza que contrata tu fondo de pensiones para ese momento difícil.